este país está a la víspera ya de la conmemoración de 30 años de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. 30 largos años, donde ha ocurrido unas modestas, siempre recordaciones en base a este evento histórico que debe ser permanentemente recordado por todos los panameños. No podemos ignorar ese hecho histórico. Pero hay un grupo de periodistas que se llaman Concolón, que han hecho un trabajo realmente interesante, Camila, ¿no? En cuanto a precisamente qué fue lo que ocurrió en esa invasión, pero han logrado conseguir una serie de documentación de los propios Estados Unidos de América, documentos que estaban clasificados. Ellos, ahora que fueron desclasificados, hicieron un trabajo de investigación y lo han traído a Panamá y lo van a subir, tengo entendido, que a la página web. Camila, presenta al invitado, por favor. Nos acompaña esta mañana el periodista José Arcia. Sí, buenos días, gracias por Bienvenido, la invitación. Al programa. José, ¿tú participaste en el proyecto de duelo? Sí, claro, obviamente. Bueno, que hacer, como muchos saben, digamos, Concolón es un colectivo de periodistas que se conformó por allá por el 2016, con la idea, digamos, de contar estas historias que no se cuentan en Panamá o las que se cuentan medianamente, no con la profundidad que nosotros, digamos, como periodistas queríamos contarlo. Y con digamos, con esos objetivos empezamos a hacer capacitaciones a periodistas y hemos venido trabajando muchos temas. Y el año pasado, evidentemente, teníamos en mente trabajar el tema de la invasión, sobre todo porque ya se acercaba a los 30 años. Entonces hicimos el especial Duelo Memoria de una Invasión, que se enfocó muchísimo en las víctimas. O sea, todas las historias que están ahí son 9 crónicas y un mapa sobre dónde se dieron los bombardeos a minuto. Todas las 9 crónicas que están allí están muy enfocadas en las víctimas. Son testimonios, entonces, que recogen ustedes en base a una investigación. En base a una investigación. Por ejemplo, en mi caso, que a mí, digamos, yo abordé el tema de la no justicia en Panamá. O sea, acá el gobierno, el Ministerio Público, prácticamente se dedicó fue más bien a administrar datos y no a administrar justicias sobre los reclamos de las víctimas. Estamos hablando de víctimas civiles, de personas que fallecieron porque iban en la calle sin ninguna intención, simplemente circulando por una razón y terminaron en un retén del ejército de Estados Unidos y le dispararon y fallecieron. Pues. ¿Cuál es el nombre de tu crónica? El último intento de Hilda, que es la historia de Hilda Hernández, una señora que vivía con su esposo y sus 2 hijas en el barrio de Santa Ana, por el Instituto Nacional, obviamente muy próximo al Chorrillo. Y en la noche de ese 20 de diciembre, obviamente, sintieron todo el estruendo de lo que fue la invasión, lo que fue realmente el bombardeo en el Chorrillo. Entonces, como para, digamos, resumirte un poco la historia de Hilda, por ejemplo, ellos al día siguiente, obviamente, por el miedo de estar muy pegados a lo que estaba pasando en el Chorrillo, ellos deciden irse a Santa Librada, donde vive la mamá de Hilda, sus 2 hijos, una, no recuerdo exactamente, pero sé que la menor tenía 1 año y medio, creo que la mayor tenía como 5 años. Ellos deciden irse a Santa Librada a la mamá, porque obviamente está un poco más distante del Chorrillo y quizás se sentían más libres, ¿no? Y al día siguiente el esposo decide regresar a la casa a buscar algunas cosas, entre eso comida que habían dejado en la casa, y se regresa el esposo de Hilda, el hermano de Hilda y la mamá de Hilda, recogen las cosas que tenían que recoger cuando salen del Instituto Nacional y se conectan con la Avenida de los Mártires, que para esos tiempos se llamaba 4 de julio todavía. Se encuentran con un retén del ejército de Estados Unidos justo donde estaba el Tibo, lo que era ahora es el BDA. Obviamente le disparan, fallece el hermano de Hilda y el esposo de Hilda, la mamá queda herida. Entonces ahí Hilda inicia, digamos, ese proceso de búsqueda de su familiar, porque evidentemente se entera de que había pasado el incidente, pero no sabe dónde está su familiar. Hasta como en la primera semana de enero,
que ella va al Ministerio Público y en el Ministerio Público ve la imagen, porque el Ministerio Público había puesto como un tablero de las fotos y los nombres de las personas que habían logrado reconocer. Y entre las fotos y los nombres, el listado de nombres, apareció el nombre del esposo y del hermano de ella, pues, Hilda. Pero no sabían dónde estaba el cuerpo. Y entonces obviamente inicia todo este proceso y esta calamidad de saber, bueno, dónde están los cuerpos. Ya me confirmaste que están muertos, pero no me dices dónde están los cuerpos. Y no sabían dónde estaban los cuerpos. Hasta que finalmente se da, y estoy hablando de que en mayo, casi 5 meses después, que se da la primera exhumación por las presiones que empezó a ejercer la Asociación de Víctimas de la Invasión, que para esos tiempos estaba Trinidad Ayola dirigiendo un poco. Trinidad Ayola. Y se da en el Jardín de Paz. Y se da en el Jardín de Paz. Yo estuve presente en esa exhumación. Y ahí fue donde Hilda descubre que el cuerpo del hermano y del esposo estaban enterrados sin nombre, solamente con un número de placa, con un número que el Estado, bueno, el Ministerio Público le asignaba un número de... No era el nombre, sino un número. Pero tenían el nombre. Lo curioso de eso, y lo tengo que registrar, es que esa exhumación no fue registrada por la prensa panameña. No fue registrada, Guillermo. Eso, por los medios panameños. Los medios panameños que ya existían. Ya se habían abierto, ¿no? Ya se habían abierto. ¿Y por qué razón? Bueno, esa explicación la tienen que dar ellos, los medios. Ninguno las dio, ni salieron en televisión, ni salió en nada. Yo todavía recuerdo el olor ese tan penetrante que yo sentí. Porque después salió, una semana después se abrió la segunda fosa. O sea, estamos hablando Eran 5 meses, fosas comunes. 5 meses después. Sí. Permiso, eran fosas comunes. Eran Fosas comunes en el Jardín de Paz. Un grupo de cuerpos fueron ahí todavía, sin ataúd y sin nada. Claro, ahí hay creo que 120 o 119. Claro. De hecho, yo digamos, he seguido un poco el proceso del trabajo de la comisión 20 de diciembre y en agosto, creo que fue de este año, el Ministerio Público hizo una inspección porque la comisión pidió la reapertura de 14 casos y obviamente van a tener que volver. ¿En qué año? No, los pidió este año. O sea, la reapertura de 14 casos, la comisión, por el trabajo que ha hecho la comisión 20 de diciembre, ellos solicitaron que se reabrieran 14 casos. Y el Ministerio Público hizo una inspección porque van a hacer una exhumación ahora en el verano. Y el Ministerio Público hizo una inspección creo que fue en agosto de este año. Agosto, sí, por allí. Y me topo con la historia de un familiar que dice que en la fosa común, y tiene la lápida y todo, el nombre del papá, y ellos alegan que el que está allí no es el papá, que el papá de ellos todavía está desaparecido, que fue un militar que falleció esa noche y que lo metieron allí y le pusieron el nombre, pero y dice que ellos cuando vieron el cuerpo dijeron, pero es que este no es mi papá, o sea, le están poniendo el nombre de mi papá cuando no es mi papá. Y entonces, pero que ellos por la presión, en ese momento ellos me hablan de que en ese momento hubo presión del gobierno en ese momento para gobierno del gobierno que estaba en ese momento, era el gobierno de Mudara. No estoy hablando del gobierno de Panamá, digo, para hacer gobierno de Panamá. Gracias. Okay. Le dijeron que tenía que quedarse callado porque por todo el tema que estaba, que dejara eso así. Pero ellos ahora, después de 30 años, reaccionaron y dijeron, no, nosotros queremos saber la verdad y queremos saber dónde está mi padre, porque queremos descubrir que este no es mi padre. Entonces obviamente ellos están dentro de ese proceso para hacer solo estudio de ADN para verdaderamente se descubra verdaderamente si los huesos que están allí verdaderamente son los del padre, si los restos están allí son los de su padre o no, porque ellos alegan que no, porque físicamente hacerse pruebas de ADN, hoy día la tecnología y la modernidad permiten ser más precisos con el ADN, ¿no? Una prueba de ADN levantaría cualquier tipo de duda o de sospecha, ¿no? ¿Y qué problema tuvieron los familiares para pagar la exhumación, Guillermo? Porque la pagaron las mismas familias. Sí, y voy a contar esta anécdota. Hubo un muchacho que lo mataron en el cruce de Río Hato. Él manejaba una mula que era de propiedad de su papá, que era el que tenía una estación de gasolina ahí por Santa Rosa del Espino. Y era un muchacho que manejaba dinero.
y el papá lo fue a buscar y lo encontró allí. Y el papá encontró la plata que él tenía del viaje, que eran como $1,300. Y entonces él la donó y dice, bueno, mi hijo pagó la exhumación. Y eso fue bello, pero nada de eso salió en los periódicos, en la televisión. O sea, hay testimonios varios, ¿no?, acerca de esa situación. ¿Eso ocurrió donde, señor Murga? En el Jardín de Paz. En El Jardín de Paz, pero eso fue silenciado totalmente. O sea, lo mataron cuando conducía la mula, lo que usted está diciendo. Sí, lo mataron en Río Hato. En Río Hato. Pero Porque de Río Hato... Ahí fue un escenario también. Sí, ahí te acuerdas que estaban los niños del Tomás Herrera. Del Tomás Herrera, que claro. estaban Muchachos, en un muchachos. internado. Que la Guardia Nacional protegió a esos muchachos. Los protegieron y les salvaron la vida. Porque empezaron bombardeando eso. Bueno, vamos al corte comercial, regresamos en breve. Aquí estamos hablando de 30 años de conmemoración, de recordación de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.